Bueno, entonces hablemos hoy sobre la regresión multivariable, ¿verdad? Vaya, miren, la idea de nosotros cuando estamos haciendo una regresión multivariable es poder desarrollar un modelo, ¿verdad?, que nos permita predecir la demanda en función de una serie de variables que no necesariamente van a ser el tiempo, ¿verdad?, sino que pueden ser otros hábitos de consumo como ingresos, edades, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos modelos pues se conocen con el nombre de modelos de regresión múltiple y suelen tener la forma que aparece en la lámina. Entonces tenemos nuestra variable y, que suele ser nuestra demanda, en función de n variables independientes x1, x2, x3 hasta xk. Entonces, el modelo de nuestra regresión, ¿verdad? Vean ustedes de que todos los términos tienen un coeficiente de 1, o sea, están elevados a la 1, por lo cual nosotros decimos que es una regresión de carácter lineal, ¿verdad? Entonces, nuestro problema consiste en poder ajustar a través de una serie de modelos matemáticos, específicamente mínimos cuadrados, una recta o, no, o una ecuación, mejor dicho, que nos permita expresar esa relación que existe entre nuestra demanda, que es nuestra, y esas variables independientes. Vean de que también hay un término de B sub 0. El equivalente a esto en la regresión lineal es el intercepto, ¿verdad? Aquí nosotros lo que estamos haciendo es una especie de planos, pues, ¿verdad? En más de una dimensión. Entonces, esto es el intercepto del plano de regresión. Entonces, los coeficientes beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3 indican, ¿verdad?, el cambio esperado en la variable y por cambio unitario de cada una de estas variables, cuando todas las demás permanecen constantes. Entonces, digamos, si yo no cambio nada de esto y solo cambio x1 en una unidad, beta sub 1 me representa, pues, cuál es la afectación por unidad de x1 en el término de y, ¿verdad? Y lo mismo para todas las demás, ¿verdad? ¿Cuánto es el impacto en y si solamente cambia una unidad la variable x sub k y las demás permanecen constantes, ¿verdad? Estos coeficientes pues se llaman coeficientes de regresión y a veces se conocen también con el nombre de coeficientes de regresión parcial, porque solamente es el cambio en la variable y cuando todo lo demás permanece constante, ¿verdad? Entonces, existen otros modelos de regresión un poquito más complejos de esto, ¿verdad? Por ejemplo, regresiones múltiples en las cuales tenemos exponentes al cuadrado, al cubo, etcétera, ¿verdad? Incluso hay regresiones en las cuales hay interacciones, por ejemplo, x1 con x2, x1 con x3, x1, x2, x3, ¿verdad? Eso también existe, ¿no? En Minitab nosotros podemos estimar esas regresiones y analizar, ¿verdad? Pues cuál es la mejor. Entonces, el error que está asociado a una regresión, pues no es más, ¿verdad?, que la combinación de efectos de aquellos factores que no son estos que afectan el modelo, ¿sí? O sea, los modelos no van a ser perfectos, son una representación de una serie de datos. Entonces, un buen pronóstico, pues también siempre va a estar acompañado de ese grado de error. Ok. Uy, perdón. Ahora, cuando yo hago un modelo de regresión, es necesario, ¿verdad?, verificar una serie de supuestos de de nuestros datos, ¿verdad? Entonces aquí, entonces esos supuestos se verifican con Minitab y los supuestos suelen incluir, nosotros tenemos algo que se llama residual. Aquellos que están llevando diseño de experimentos ya están familiarizados con esto, ¿verdad? Un residual no es más que el error. Esa es la diferencia entre el valor real de los datos, ¿verdad? Y lo que nosotros obtuvimos con nuestro pronóstico. Entonces, uno de los supuestos que nosotros tenemos es que estos residuales o estos errores se comportan normalmente, porque esa es la premisa bajo la cual se calcula el método
de mínimos cuadrados. Además, ¿verdad? Vamos a suponer por el momento de que los coeficientes de nuestras variables van a ser únicamente de carácter lineal. Nosotros nos podemos dar cuenta de esto al empezar a graficar, digamos, algunas partes de nuestro modelo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, digamos, al graficar y versus x2, pues pareciera de que es una curva parabólica, ¿verdad? Y no una línea recta, pues ya eso nos da alguna idea de que tal vez pues el modelo no es muy válido. O sea, ahorita vamos a estimar solamente coeficientes de orden 1, ¿verdad? No vamos a estar estimando coeficientes de orden 2, orden 3 o ninguno otro. Otra supuesto del modelo que vamos a hacer nosotros es que las observaciones no tienen relaciones lineales entre sí, ¿verdad? Es decir, de que una variable pues no va a ser una función de la otra. Por ejemplo, x1 no va a ser dos veces x2, ¿verdad? O x1 no va a ser 2x más 1, 2x1 más 1. O sea, las variables son independientes entre sí, ¿verdad? Porque si no, lo que vamos a hacer es que vamos a construir un modelo que va a tener información redundante y el modelo va a ser bien inestable para poder hacer predicciones, ¿verdad? Otra es que los errores o esos residuales van a ser variables aleatorias y con varianza constante. Es decir, de que no vamos a observar patrones tipo túnel, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos nuestros gráficos de residuales, ni ningún otro patrón que nos diga de que, por ejemplo, la varianza de los datos es diferente en función de la escala de los datos. Por ejemplo, que para valores pequeños el modelo me dé buenas predicciones, pero que para valores grandes el modelo me dé predicciones bien lejanas, ¿verdad? Con mayor varianza. Entonces, si yo puedo verificar estas propiedades en la ecuación de regresión que yo ajuste, yo con confianza puedo utilizar la ecuación de regresión para tomar decisiones. Entonces, esto siempre lo vamos a verificar una vez nosotros hayamos ajustado nuestro modelo de regresión. Entonces, para construir estos modelos, pues yo voy a tener una cierta cantidad de datos, ¿verdad? Yo voy a tener la variable de respuesta, que suele ser la demanda para la aplicación que estamos usando nosotros. Y tenemos nuestras variables explicativas, ¿verdad? Que son pues las variables, puede ser tiempo, puede ser edad, puede ser precio, cualquier cosa con la que queramos relacionar Y. Entonces, para cada punto va a estar compuesto de una observación de la demanda y un valor para cada una de las variables explicativas, ¿verdad? En principio, nosotros tendríamos que tener variables solamente de carácter continuo, ¿verdad? Hay regresiones en las cuales alguna de estas variables es categórica, por ejemplo, hombre-mujer o días de la semana, ¿verdad? Pero esas se modelan de otra manera, ¿verdad? Entonces, que está fuera del alcance de este curso. Por el momento, a lo mucho vamos a manejar variables dicotómicas, o sea, que solo tengan dos resultados posibles, o variables continuas, ¿verdad? Para relacionarlas con la demanda. Uy. Entonces, supongamos, vea, para que ya vayamos aterrizando un poquito en qué es o cómo es que se usa esta regresión, pues lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a ajustar aquí un modelo ficticio, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo quiero predecir el salario de un profesor, que es una variable cuantitativa, en función de tres cosas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la persona obtuvo su título de doctor? ¿Cuántas publicaciones ha hecho esta persona? O sea, cuántos artículos científicos, ¿verdad?, ha generado. Y el género, ¿verdad?, de la persona. Este género le vamos a llamar variable DOMI por el momento. Es una variable categórica, ¿verdad?, que la hemos convertido a numérica, asignando 0 a un género y 1 al otro género. Entonces, yo puedo sacar, digamos que yo tuviera un montón de datos, yo puedo sacar estadística descriptiva, por ejemplo, el salario promedio de los profesores es de $64,000 al año, ha pasado 8 años desde que obtuvieron su grado doctoral, ¿verdad? Y bueno, las personas tienen en promedio pues 15 publicaciones. Eso solo para entender un poco de dónde vienen los datos. Entonces, digamos, yo tendría que tener un montón de datos. Para cada profesor yo tendría que tener su salario, el valor de X1, X2 y X3, ¿verdad? Y así tendría que tener yo por lo menos unos 20 o 30 datos para poder hacer una recta de regresión múltiple. Entonces supongan que yo meto esto pues a Minitab y obtengo la siguiente ecuación de regresión, ¿verdad? 46.911 más 1.382 X1 más 502 X2 menos 3.484 X3.
¿De qué quiere decir este modelo, verdad? Este modelo me está diciendo a mí de que yo puedo predecir el salario de los profesores en función de todas estas variables y estos coeficientes. Entonces, estos coeficientes que acompañan a x1, x2 y x3 son los que llamamos coeficientes de regresión parcial. Es decir, por ejemplo, si se mantiene constante x2 y x3, porque x1 significaba el tiempo desde la obtención de un título doctoral. Entonces quiere decir que por cada año que haya pasado la persona desde que sacó su título de doctor, va a obtener $1,382 más, ¿verdad? En el caso de la segunda variable, quiere decir que si estas dos otras cosas se mantienen constantes, por cada publicación adicional que haga la persona, va a obtener un salario de $502 más. Y en el caso de la variable 1, X3, perdón, si 1 representa ser mujer y 0 representa ser hombre, eso quiere decir que cuando esto vale 1, o sea, si es una mujer, por el hecho de ser mujer, está ganando $3,484 menos. Vean de que esa es una deducción que no le aplicaría al salario. En el caso, 0 representará a los hombres, ¿verdad? Porque todo esto sería 0. Entonces, el hecho de ser mujer implica una deducción salarial de 3,484. Entonces, vean, los coeficientes de regresión parcial, como lo dice en la lámina, es cuánto cambia la variable dependiente por unidad de cambio de los predictores cuando todo lo demás es constante. Y, ¿verdad? Este coeficiente, que es este intercepto, ¿cómo lo interpretaría yo en el contexto de esta regresión? Bueno, yo lo interpretaría de la siguiente manera. Un profesor que acaba de obtener su doctorado, no tiene ninguna publicación y es mujer, entraría ganando $46,911, ¿sí? Es cuando todo lo demás vale cero, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunas cosas adicionales. Entonces, digamos que a esto es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Aspiramos a crear una ecuación que permita relacionar, en este caso, nuestra demanda, ¿verdad?, con otras variables predictoras, ¿sí? Nosotros podemos analizar ciertos parámetros de este modelo, ¿verdad? Como, por ejemplo, qué tanto de toda la dispersión está explicada por el modelo, entre otras propiedades para verificar si realmente el modelo pues es robusto, ¿no? O nos da información sobre la cual vale la pena tomar decisiones. Porque, por ejemplo, imagínense, yo tengo una regresión que el R cuadrado es de, ¿qué les puedo decir yo? De 0,1. Entonces, no vale la pena, vea, solo el 0,1% de toda la variación en los datos está explicada por estas variables. Entonces, no, una vez nosotros ajustamos nuestro modelo, hay ciertos parámetros de la regresión que nosotros podemos verificar para ver si las variables que hemos seleccionado representan un buen porcentaje de la variación y el modelo entonces tiene buen poder explicativo, digamos, de la demanda que queremos predecir. Algo que se suele utilizar mucho antes de empezar a hacer nuestras regresiones es algo que se llama una matriz de correlación. Una matriz de correlación nos ayuda a ver, en primer lugar, si hay alguna potencial asociación entre nuestras variables independientes y nuestra variable Y. Y en segundo lugar, si hay alguna indicación de que dos variables independientes están muy relacionadas entre sí. ¿Por qué? Si nosotros no, es bueno que Y se relacione con X1 y que Y se relacione con X2. Vea, eso es positivo, porque es lo que nosotros esperamos, que las variables que hemos seleccionado expliquen la Y. Pero no es muy bueno que X1 y X2 se relacionen entre sí, porque eso podría ser un indicio de que el modelo tiene información redundante, ¿verdad? Y si el modelo tiene información redundante, lo que va a suceder es que va a ser muy malo para poder hacer predicciones. Entonces, supongamos este ejemplo. Miren, dice, el director de ventas de Harman Auto Supplies desea pronosticar las ventas anuales de refacciones. Las dos variables que desea investigar son la cantidad de minoristas que distribuyen el repuesto y los gastos en publicidad, que en este caso están en miles. Se presenta a continuación los registros de la compañía de los últimos 9 años. Antes de definir el modelo de regresión, él analiza la matriz de correlación de estos datos. Para más o menos ver si tiene sentido pues hacer una regresión o ya se ve de entrada, vea que las variables no tienen ninguna relación entre ellos. Entonces, voy a abrir Excel en este momento y les voy a compartir, porque esto lo podemos hacer en Excel.
Vale, yo aquí tengo mis datos. Bueno, vamos a usar aquí un poquito. Vale. Hagamos una matriz de correlación para ver más o menos si los datos tienen alguna especie de asociación entre ellos. Lo primero que yo tengo que tener activado es el complemento de Excel de análisis de datos, el mismo que teníamos activado para, bueno, similar al que habíamos activado para el Solver. Yo tengo aquí la versión viejita de Excel, pero nos vamos a ir a opciones de Excel. Creo que en el caso de las versiones más recientes hay que irse donde, apretar aquí donde está, digamos aquí, y luego aquí hay una parte que dice más y luego está opciones de Excel. Entonces, la cuestión es que tenemos que llegar a opciones de Excel. Y en opciones de Excel nos vamos luego a recursos, no, a complementos, tal cual lo hicimos para el Solver. Creo que no se mira, ¿verdad? Pero voy a compartir pantalla completa. Ok, estoy aquí, miren, aquí, y luego tenemos que buscar opciones de Excel. Les decía que en las nuevas versiones aquí hay otra cosa que dice otros, y luego está opciones de Excel. En el mismo lugar donde activamos el Solver. Luego nos vamos a complementos y aquí tenemos que buscar el complemento que dice herramientas para el análisis, o si no le damos aquí donde dice ir, y es esta, miren, herramientas para el análisis VBA, en el mismo lugar donde activamos el Solver. Herramientas para el análisis VBA, yo le doy aceptar. Y luego acá en datos, vamos a ver que no me sale, lo voy a hacer de nuevo, opciones de Excel, recursos, bueno, complementos. Vamos a ver, no me sale todavía esto aquí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahorita voy a compartir un archivo donde voy a poner los datos. A ver. Ok. Ahí están los datos, ¿verdad? Necesito que alguien me ayude ahorita con esto porque yo no puedo, no me lo activa. Vamos a ver.
Ok, entonces voy a dejar de presentar aquí. Y no sé si alguien me puede, alguien que tenga, ahorita que esté en su computadora, tenga acceso a Excel y a Minitab, si pudiera compartir pantalla y yo le voy guiando de qué es lo que debe de hacer, tanto en Excel como en Minitab. ¿Alguien que me pueda ayudar? Ok, gracias, Vincent. Adelante, por favor. Comparte tu pantalla. No importa, está bien. No hay ningún problema. No, no hay problema, está bien. Ok. Entonces, adelante, si nos compartes tu pantalla. Ok. Esto primero de la matriz de correlación lo vamos a hacer en Excel. Entonces, peguemos los datos que tenemos por ahí en Excel. Solo una pregunta, dije, los datos, puso un link o algo, porque Ah, no, perdón. ¿Cómo no ahorita? el Excel sí se ve. Sí se ve. Ok, Bueno, ahorita. Ahí están. Vaya. vale, ok. Ok. Vamos a activar el complemento de herramientas para el análisis VBA. Tomamos archivo, Sería opciones, opción, complementos y vamos a donde dice ir. Abajo donde dice ir, complementos de Excel, ir, ahí. Y luego, bueno, ya lo tienes activado, ¿verdad? Solo le damos a aceptar. Y ahora nos vamos a la pestaña que dice datos. Seleccionemos los datos que queremos trabajar desde la Y, ¿verdad? Todas esas tres columnas. Y ahora análisis de datos. Y en análisis de datos, el que dice coeficiente de correlación. Vamos a aceptar. Rango de entrada, seleccionamos las tres columnas. Luego damos clic donde dice rótulos en primera fila. Y el rango de salida, ¿verdad? Demos clic donde dice rango de salida. Y ahí seleccionemos cualquier celda. Eso es solo para ver dónde nos va a poner los datos. Entonces, cualquier lugar donde no estorbe. Ok, ahora cerramos y damos a aceptar. Ok, entonces esa matriz de correlación nos dice, ¿verdad? Cuáles son los coeficientes de correlación pareados. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí la correlación entre Y con cantidad de minoristas y Y con gastos en publicidad. Vemos de que hay correlación positiva en el caso de los dos, así como en la regresión lineal, ¿verdad? Una correlación positiva quiere decir que cuando una variable incrementa, la otra también incrementa. Acordémonos que los coeficientes de correlación pueden variar entre -1 y 1. Dice Grecia, después de análisis de datos que se seleccionaba, coeficiente de correlación, Grecia. Si podemos ir de nuevo, Vincent, apretemos análisis de datos. Ese coeficiente de correlación, de nuevo, démosle clic en aceptar. Y ahí en el rango de entrada pues seleccionamos, ¿verdad? Todos los datos que serían las tres columnas.
Damos clic en rótulos en primera fila para que identifique que hay texto. Y el rango de salida, pues que es donde nosotros queremos que nos tire los datos. Si no, le dejamos en una hoja nueva, simplemente nos los va a tirar en una hoja diferente a la hoja 1. Luego le daríamos a aceptar y listo, ¿verdad? Ahorita si quieres cerremos, Vincent. Dale a aceptar porque lo va a... Ok. O solo dale a cancelar, como ya lo hicimos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de cómo se hace esta parte? Es coeficiente de correlación el que hay que seleccionar. Perdón. Ok. Bueno, entonces analicemos esta matriz, ¿verdad? Como les decía, hay una correlación positiva de las dos variables con la variable y. Estas correlaciones se sacan uno a uno. Por ejemplo, como que si yo hiciera una regresión lineal entre y x1, una regresión lineal entre y x2, y la otra, ¿verdad? Como que si yo hiciera, por ejemplo, vaya, la primera columna es y con x1 y y con x2 solamente 1 a 1, ¿verdad? Vemos en la primera columna de que al parecer la variable que tiene mayor correlación con y es la variable x2, la de gastos en publicidad, con una correlación positiva de 0.94. Vemos de que en el caso de la variable x1, pues hay una correlación moderada, ¿verdad? De 0.74. O sea que en principio yo sospecho que voy bien, ¿verdad? Esas variables sí me están explicando mi y. Ahora, tengo un coeficiente de correlación por ahí que es de 0.5782. Esa es la correlación que existe entre x1 y x2. Lo útil de eso, ¿verdad? Es que si dos variables, esas son la correlación de las variables independientes. Si esa correlación fuera muy alta, o sea, 0.7, 0.8 o superior, quiere decir de que x1 y x2 están muy relacionadas entre sí y que probablemente incluir las dos variables en el modelo sea redundante. Entonces, más adelante yo puedo hacer ciertos análisis para tratar de identificar cuál de las dos variables me conviene más dejar, ¿verdad? Como les repetía al principio, si yo dejo variables redundantes en un modelo de regresión, lo que va a suceder es que el modelo va a ser muy malo para poder hacer predicciones, que es lo que yo quiero al final, ¿verdad? Entonces, no me va a servir. No sé si hay alguna pregunta de lo que acabo de describir. Ok, muy bien. Yo, Adelante. Sí, o sea, el procedimiento y todo lo que he dicho sí me quedó claro, pero creo que los datos que ha puesto el compañero están malos. Porque, veamos. por ejemplo, en la celda que él tiene, en la celda A20, él tiene 3.5, pero en la que está puesto, no, olvídalo. No, Ah, sí. sí está Pues bien. no, yo lo he copiado mal. Gracias, Vaya, perdón. muy bien, de acuerdo. Vaya, entonces para eso sirve esa matriz, ¿verdad? Para ver de entrada si las variables que yo quiero relacionar pues tienen sentido. Dice Alberto René, ¿pudiera explicar por qué sería malo que x2 y x1 tengan correlación? Lo que pasa es que si están muy correlacionadas, muy probablemente hay alguna relación lineal entre las variables. El problema de eso es que cuando mi modelo tiene variables que tienen mucha relación entre ellas, el modelo como que se infla, o sea, aparentemente se vuelve que buen predictor, pero en la realidad esa buena predicción se debe a que las variables están todas explicando lo mismo. Entonces, el predictor, el poder de predicción se vuelve malo, o sea, porque se vuelve bien inestable el pronóstico que voy a hacer. La otra es de que aquí solo tengo yo dos variables, ¿verdad? Pero normalmente cuando uno hace regresiones múltiples, se manejan una gran cantidad de variables y es más fácil para alguien que está monitoreando un modelo que sea más compacto, ¿no? Que solo tenga aquellas variables que realmente resulten esenciales para poder hacer el pronóstico, porque tener más variables implica tener que recoger más información y diversa. Entonces, el hecho de tener variables redundantes también implica esfuerzo innecesario para el que está utilizando el modelo al tener un modelo con más variables de las que realmente están explicando el comportamiento de las ventas. Pues entonces, imaginémonos esto en una aplicación industrial, ¿verdad? ¿Sería mejor tener 50 variables diferentes o solo 3 o 4 variables que me expliquen realmente el comportamiento de un fenómeno? Probablemente lo segundo sea mejor, ¿verdad? Entre menos variables tenga yo esenciales para predecir algo, pues mucho mejor. ¿Sí? Entonces, por eso. Muy bien. Voy a presentar yo pantalla un momento, Vincent. Muchas gracias y luego te pediré ayuda con el Minitab. Ok.
Ok. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos dio, ¿verdad? Entonces, en principio, si yo les preguntara cuál es la variable que parece tener una mayor relación con las ventas, pues ustedes dirían es la variable de gastos en publicidad, ¿verdad? O la variable X2, porque tiene un coeficiente de correlación pues superior, ¿verdad? Casi que de 1. Y existe, digamos, alguna evidencia de que las variables independientes estén explicando lo mismo o que sean redundantes, pues al momento yo pensaría de que no tenemos fuerte evidencia porque el coeficiente de correlación es solamente de 0.57. Estos coeficientes de correlación pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿verdad? Eso no importa, incluso pueden ser cero. Si un coeficiente de correlación es cero, eso quiere decir de que la variable no tiene absolutamente nada que ver con Y, ¿verdad? O dos variables no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Ok. Ahora, cuando yo estoy construyendo un modelo de regresión, yo tengo que hacer una serie de pruebas para verificar si mi modelo pues tiene sentido utilizarlo o no, ¿verdad? Más allá de ver el R cuadrado, yo puedo hacer pruebas de estadística inferencial, ¿verdad? Como por ejemplo el ANOVA, para verificar la siguiente hipótesis, ¿verdad? Mi hipótesis nula es de que, vean, ninguno de los coeficientes debería tener algún valor. O sea, si todos los coeficientes de regresión valen cero, ¿qué quiere decir eso? De que mi modelo no sirve para explicar la variable Y. Veamos aquí la forma del modelo. ¿Qué pasa si todos los coeficientes de la variable son cero? Independientemente de lo que valga x1, x2 o x3, yo no voy a poder predecir ya. O sea, porque el modelo no sería válido en su conjunto, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula es esa, de que el modelo, pues, que estas variables no predicen en nada la Y, o que todos los coeficientes que las acompañan son cero. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno de esos coeficientes es diferente de cero, ¿verdad? Es como un ANOVA, ¿verdad? Probando que todas las medidas son cero o que al menos una es diferente de cero. Entonces, automáticamente, ya sea Minitab o Excel, hace un ANOVA, ¿verdad? Con los datos que tenemos y nos entrega una tabla idéntica a la que haremos en análisis de experimentos para poder verificar esta hipótesis. Entonces, ¿verdad? Aquí está cómo se calcula, digamos, la suma de cuadrados para los datos que tenemos disponibles. Entonces, vean, la suma de cuadrados del modelo de regresión, que es SSR, se calcula como el valor que yo estimo con mi modelo de regresión, mientras menos el promedio de todos los datos. Esto no nos vamos a meter nosotros en detalles de cómo hacerlo manual, porque esto ya lo hace todo el software, ¿verdad? Pero solo quiero que veamos de que al final yo qué es lo que quiero, ¿verdad? Yo quiero que la suma de cuadrados del modelo de regresión sea mayor que la suma de cuadrados del error, ¿verdad? De esa manera, mucha de mi variación está siendo explicada por X1, X2 y X3, ¿verdad? Porque si realmente la mayor parte de variación se va al error, quiere decir de que mis variables no tienen un buen poder predictivo, entonces no conviene utilizar el modelo. Entonces Excel o Minitab me va a tirar una tabla de ANOVA como esta, ¿verdad? Y al final, pues el estadístico para verificar la hipótesis de trabajo, ¿verdad? Que son estas, pues es un estadístico F, ¿verdad? Tanto Excel como Minitab también nos dan el valor P, ¿verdad? Y es con el que normalmente uno toma decisiones. Entonces, si esta es mi hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo rechazar la hipótesis nula? Bueno, yo rechazo la hipótesis nula si mi estadístico F, ¿verdad? Que es la suma de cuadrados del modelo de regresión. Bueno, no, es esto, ¿verdad? Este término, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad de la regresión entre el error, es mayor que un estadístico de contraste, ¿verdad? Que es F sub alfa. Si ustedes tienen las tablas del estadístico F, ¿verdad?
Aquí está cómo se sacan los grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, esta es una forma de verlo. Normalmente los software me dan F, pero no me dan F sub A, F sub alfa. Entonces esto, a menos que ustedes tengan las tablas, vamos a utilizar esto para poder rechazar esta hipótesis o ver si no hay suficiente evidencia para rechazarla. No obstante, déjenme ver aquí. Lo que se suele utilizar es el valor P. Entonces, el valor P, recordemos nosotros que es el apoyo que tenemos a la hipótesis nula. Entonces, si nuestro valor P es más chiquito que nuestro alfa, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula. Les voy a copiar esto, porque esto es lo que usamos nosotros normalmente. Porque es raro que a veces uno tenga a la mano pues estas tablas de F, ¿verdad? Entonces podemos utilizar estos dos criterios para verificar esta hipótesis. Utilizamos nuestro valor P o nuestro estadístico F si tenemos a la mano nuestras tablitas. ¿Okay? Entonces, si rechazamos la hipótesis nula, si nuestro valor P, el valor P se calcula a partir de esto, ¿verdad? Si nuestro valor P es menor que alfa, o si nuestro estadístico de contraste es mayor que el estadístico F de alfa con estos grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula? Si yo rechazo la hipótesis nula, yo puedo concluir de que al menos alguna de las variables de mi modelo sirve para explicar el comportamiento de la Y. Si yo no logro rechazar la hipótesis nula, quiere decir de que mi modelo no es válido, o sea, no tendría sentido seguirlo usando para poder predecir nada, porque en realidad ninguno de los coeficientes debería de ser diferente de cero, o sea, mi modelo no tiene ningún valor predictivo. Entonces, cuando yo hago una regresión, ya sea en Excel o en Minitab o en lo que sea, siempre yo tengo que verificar esta hipótesis con la información que me da a mí el software. Si puedo verificar esta hipótesis, luego puedo pasar a otros análisis, ¿verdad? Entonces, para el caso, si yo quiero sacar el R cuadrado del modelo, así como en la regresión lineal, ¿se acuerdan que teníamos un R cuadrado, verdad? En los modelos de regresión, el R cuadrado se calcula como la suma de cuadrados del modelo entre la suma de cuadrados total. ¿Sí? La suma de cuadrados del modelo es la diferencia entre cada dato menos el promedio de todas las Y, ¿verdad? Pero igual, eso no lo vamos a hacer a mano. La cuestión es que este R cuadrado del modelo me sirve a mí para entender qué porcentaje de la variación total de Y está siendo explicada por las variables que yo he elegido. Entre más alto sea R cuadrado, es mejor porque mis variables están explicando más el comportamiento de la Y. Un R cuadrado muy bajo quiere decir de que existen otros elementos que yo tal vez no he identificado o no estoy considerando que están afectando el comportamiento de mi venta, ¿verdad? O de mi variable Y. Yo en principio tendría que buscar que mi R cuadrado fuera pues cercano a 1, ¿verdad? Porque recuerden que el R cuadrado anda entre 0 y 1. Ahora, existen modelos en los cuales yo tengo una gran cantidad de variables. Pónganle que yo tengo 8, 9 o más. En esos casos, el R cuadrado puede sufrir un fenómeno que se hace grande, no porque el modelo sea bueno, sino que por la cantidad de datos, ¿verdad? Eso infla, digamos, el valor de R cuadrado. Entonces, para poder eliminar ese efecto de tener muchos datos y que eso me esté arruinando mi toma de decisiones, uno puede utilizar un parámetro que se llama R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado se calcula con la fórmula que ustedes ven ahí en pantalla. Ya lo calcula automáticamente el software. Y la ventaja de utilizar el R cuadrado es que este valor, por cómo se calcula, no importa que yo esté manejando 5 o 100 variables, él no se va a ver afectado en absoluto por la cantidad de datos que yo esté manejando. Entonces, normalmente en los modelos de regresión múltiple se suele utilizar este parámetro en lugar del R cuadrado. Igual, al igual que el R cuadrado, yo quiero que entre más cercano a 1 sea este valor, mejor.
Ok, entonces vamos a hacer las regresiones, ¿verdad? Yo aquí tengo los resultados de Excel. Vamos a aprender a hacerlo en los dos software. Lo vamos a hacer primero en Excel y luego lo vamos a hacer en Minitab. La ventaja es que Minitab tiene algunas herramientas adicionales para comprobar los supuestos de los modelos de regresión que no tiene Excel, ¿verdad? Entonces es un poquito más potente. Pero hagámoslos primero en Excel. Voy a dejar de presentar. Y no sé si siempre, Vincent, me podrías ayudar a hacer la regresión en Excel y en Minitab. Sí, no hay problema. Ok, vaya, vamos primero a Excel. Entonces, nos vamos a ir ahora a la pestaña de datos porque ya tenemos activado el complemento. Datos, ahí. Y luego análisis de datos. Y vamos a seleccionar el que dice regresión. Ahí, regresión, ese. Seleccionamos la Y con todo y el título. ¿Okay? Luego seleccionamos las dos columnas de X con todo y su título. ¿Okay? El nivel de confianza es el nivel de confianza que va a utilizar él para construir los intervalos de confianza y todo lo demás. Fíjense que en general se suele usar el 95%, a menos que nosotros estemos haciendo un modelo de cosas que sean sumamente críticas, que queramos tener una digamos, una certeza muy alta, ¿verdad? En los que se puede subir el nivel de confianza hasta un 98 o un 99%. Por el momento dejémosle 99. Así como está 95, perdón. Coloquemos la pestaña de rótulos para indicar de que en las celdas había texto en la primera y el modelo nos da la opción de eliminar el intercepto. Nosotros dejémoslo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora vamos a colocarle donde dice opciones de salida. Sí, dejémoslo en una hoja nueva y fíjense que esto nos tira algunas gráficas de residuales, pero se ven un poco feas, difíciles de entender, ¿verdad? Cuesta un poquito más verlo. Entonces yo sugiero que mejor estas gráficas sean en Minitab. Si quieren para probar, hagamos la que dice gráfico de probabilidad normal, que está probabilidad normal, ese, y el que dice gráfico de residuales. Y le damos ahora a aceptar. Vamos a ver, se ha calculado estación. Ajá, veamos los rangos de entrada. Hemos seleccionado bien las celdas. Verifiquemos. Veamos las X, si está todo bien. Vale, démosle a aceptar. Vale, Creo yo que es mi Excel. Yo creo que es la primera fila. Si quieres, bórrale la primera fila que tiene como 3 celdas y solo coloquémosle Y, X1 y X2. Okay. Inge, tengo una pregunta. Sí. Entonces sería, le elimino esto. Ajá, sí, porque hay como 3 celdas que están combinadas. Entonces borremos todas esas celdas combinadas y solo dejémosle. Eliminemos esas celdas. Vaya, ahí está. Hoy sí creo que no va a dar problema. Va, intentémoslo de nuevo. Vámonos a datos. Ahí está, lo vas a hacer grande. Vale. Análisis de datos, regresión. Verifiquemos, veamos. Todo es así, toda la Y, muy bien. Luego las X. Ok, y todo lo demás pues ya lo seleccionamos, aceptar. Sí. Ahí está. Vale, entonces vean qué feos son los gráficos, ¿verdad? El gráfico ese de probabilidad normal, pues yo realmente no lo entiendo mucho. En teoría deberíamos de ver una línea recta. Perdón. Esos otros que están ahí son los gráficos de los residuales. ¿Será que les podemos dar zoom?
hacerlos como más grandecitos. Miren, en los gráficos de los residuales yo en teoría no debería de ver nada, o sea, no debería de ver, por ejemplo, de que para ciertos valores de gastos de publicidad, unos residuales están como que bien grandes y que, por ejemplo, para el dato de 30 están bien chiquitos, sino que yo debería de ver de que independientemente del valor que tome X2, los residuales no cambian, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría ver. Lo mismo en X1, que independientemente del valor que tome X1, yo no vea ninguna cosa extraña, no vea patrones, no vea que los residuales de 500 están bien cerca de cero y los otros están bien grandes, porque eso implicaría que dependiendo de la variable, del valor que tome la variable X1, va a ser peor el error. Entre más grande es el residual, peor es el error, ¿verdad? Entonces yo no quiero eso, yo quiero que independientemente el valor que tome X1, que el error se comporte más o menos igual, pues sí, no es que aumente la variabilidad mayor X1 o que aumente la variabilidad mayor X2, ¿ya? Entonces yo no tengo que ver ningún patrón ahí, ni ninguna concentración extraña de residuales, que yo al parecer no lo veo. Estas gráficas se ven mejor en Minitab. Vamos a ver. Bueno, antes de continuar, quisiera saber si pudieron hacer la regresión el resto de compañeros. El problema era la celda donde estaban los títulos, ¿verdad? Elimínenla y solo coloquen en una sola fila Y, X1, X2. Sí, dice, yo sí pude. Vaya, perfecto. Entonces veamos el modelo. No sé si podemos darle zoom a donde está la tablita de ANOVA del lado izquierdo. Ok, subamos un poquito. Vale, ahí está. Entonces tenemos un resumen, ¿verdad? Tenemos el coeficiente espérame que no veo, no leo por ahí, donde dice estadísticas de la regresión. Ahí está. Entonces tenemos nuestro coeficiente de correlación múltiple, ¿verdad? Que este es como nuestro R, pero considerando todas las variables. Tenemos R cuadrado y tenemos R cuadrado ajustado. Les decía yo que lo mejor es usar el R cuadrado ajustado, porque este no le importa cuántas variables estemos metiendo al modelo. Es de 93%, o sea, parece que es bastante bueno, ¿verdad? Mucha de la variación de la Y, al parecer, está siendo explicada por estas dos variables que hemos elegido. Está bien. Si el R cuadrado me da bajito, lo que eso quiere decir es que hay otras fuentes de variación que yo no he identificado en ese momento y que no las he considerado. Entonces tengo que pensar en qué otras variables podría meterle al modelo y ver si mejora. Vaya, luego vamos al análisis de varianza, que este es el ANOVA, ¿verdad? Que les decía que íbamos a presentar antes. Entonces, para verificar la primera hipótesis de que al menos uno de los betas es diferente de cero, yo puedo usar ese estadístico F de 60.8611 o puedo usar el valor crítico de F, que es el valor P, ¿verdad? Asociado a esta F. Entonces, concluyamos con el valor P porque creo que es más fácil sin necesidad de tener tabla. Decíamos que yo voy a rechazar H sub 0 si P es menor que alfa. Para el caso yo tengo un alfa de 0.05. No sé si lo podemos escribir por ahí, Vincent. Ok. Entonces, si mi valor crítico de alfa es más de F, perdón, es más chiquito que alfa, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces veo que mi valor crítico de F es menor que alfa, ¿verdad? Es menor que alfa. Entonces mi conclusión sería, rechazo la hipótesis nula. Y por lo tanto, eso quiere decir de que al menos una de las dos variables que yo estoy metiéndole al modelo ayuda a explicar el modelo. O sea, alguno de los coeficientes de esa X1 o X2 es diferente de cero. Porque esa era la hipótesis, ¿verdad? Hipótesis nula es que todos los betas eran iguales a cero. Hipótesis alternativa era que al menos uno de los betas era diferente de cero. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, que todos eran cero, quiere decir de que al menos uno sirve para poder pronosticar. Entonces, ya con eso yo puedo continuar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Estamos bien? Vaya, vámonos a Minitab y veamos esto también en Minitab. El valor P es el nivel de confianza que yo estoy utilizando, ¿verdad? El nivel de significancia, perdón. Normalmente uno usa un nivel de confianza de 95%, lo que equivale a un alfa de 0.05, ¿verdad? Pero les mencionaba que para
regresiones de parámetros críticos de un proceso, por ejemplo, o variables críticas, yo podría utilizar un nivel de confianza hasta del 98%, lo que sería un alfa del 2% o 0.02. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora veámoslo en Minitab. Vamos a donde dice estadísticas, si mal no recuerdo. Y ahora donde dice regresión. Y vámonos donde dice regresión otra vez. El segundo, ese. Ajustar modelo de regresión. Vale, la variable de respuesta sería nuestra variable y. Minitab nos permite hacer regresiones con variables categóricas, por ejemplo, la regresión esa del salario de los profesores en función del género. El género es una variable categórica que se podría poner como 0 y 1. Este ejercicio no tenemos, solo continuas. Entonces, en variables continuas vamos a poner C2 y C3, ¿verdad? Que es X1 y X2. Ok. Luego le vamos a donde dice gráficas. Vale. Entonces yo puedo elegir ahí todas las gráficas que quiero ver para analizar la validez de mi supuesto, ¿verdad? Que los residuales son normales, que las varianzas son constantes, etcétera. Entonces vamos a utilizar la gráfica que dice 4 en 1 y aceptar. Y luego, ¿verdad? Veamos, le puedes dar donde dice resultados, por favor. Los coeficientes. Vaya, ahí está bien. Sí, sí, está bien. Dale, aceptar. Y vaya, démosle aceptar. Entonces, dejemos lo que piense. Ok, entonces ahí está nuestra ecuación de regresión. Ahí está, bajemos un poquito porque esos son donde dice resumen del modelo. Ahí está nuestro R cuadrado ajustado, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos otro que se llama R cuadrado de predicción, que eso ya les explico, permítanme. Solo déjenme refrescar rapidito. Ya le espero. Ahorita les digo, espérenme. Vaya, el R cuadrado, digamos, el R cuadrado actual que tenemos ahí y el R cuadrado ajustado se calcula con los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces es una medida de la variabilidad, de qué porcentaje de la variación de los datos actuales ha sido representado por las variables que nosotros hemos seleccionado, ¿verdad? El R cuadrado de predicción lo que hacen, ¿verdad? Es que el sistema ajusta múltiples regresiones. Vaya, es como que ahorita yo tengo 9 datos. Entonces el R cuadrado de predicción es como que si yo, por ejemplo, quitara el dato número 9, ajustara una recta a los 8 datos y luego utilizara la regresión para poder predecir el dato 9 y calculo un valor de error. Luego vengo yo, de los 9 datos, quito el dato número 2, por ejemplo, hago otra regresión y uso ese modelo de regresión para predecir ese valor que yo no consideré. Tengo otro error. Y así, o sea, va eliminando uno por uno y va haciendo múltiples regresiones, eliminando ese dato. Entonces, el R cuadrado ajustado es una medida de qué tan bueno es el modelo prediciendo nuevos datos, ¿verdad? Entonces, es diferente del ajustado, porque el R cuadrado ajustado es considerando todos los datos disponibles. Es que también el modelo explica la variación de los datos actuales. Y el R cuadrado ajustado es que también estimaría el modelo nuevos datos. Se calcula, le repito,
eliminando uno de los datos del modelo, haciendo una regresión y repitiendo lo mismo muchas veces, y con esos datos calcula el R cuadrado ajustado, el R cuadrado de predicción. Entonces vean que parece que está bueno, ¿no? Para nuevos datos, pues predice con un 81.41%, o sea, es el porcentaje de variación de nuevos pronósticos. El porcentaje de variación de los datos actuales es de 93.74, lo que se logra explicar con las variables que hemos seleccionado. Y ese R cuadrado ajustado, ¿verdad? Ya descartará cualquier influencia que pueda tener el número de datos. Luego tenemos el ANOVA, tenemos el valor P, ¿verdad? De la ANOVA, que nos da que el valor P de la regresión es bien chiquitito, ¿verdad? 0.000. Eso implica, ahí lo podemos ver con más decimales, eso implica, ¿verdad? Que como nuestro valor P es menor que alfa, que alguna de esas variables que yo he seleccionado sirve para predecir el modelo. O sea, el modelo es válido en su conjunto. Y ya vamos a ver la otra parte de la NOVA. Sigamos bajando donde dice diagrama de Pareto, efectos estandarizados, eso no. Démosle para abajo. Vaya, ahí están las gráficas de residuales. Miren, entonces yo tengo que probar ciertas propiedades de los residuos. En primer lugar, que los residuos se comportan de manera normal. Veo yo que aparentemente es así, ¿no? La mayoría de residuales pues están más o menos cerca de la línea roja. Estamos bien. Luego, donde dice residuo versus valores ajustados, ¿verdad? Esto lo que está haciendo es que está graficando los errores versus si yo metiera los datos en la ecuación, o sea, yo tengo los datos de X1, X2, ¿verdad? Entonces, si yo meto esos datos de X1 y X2 en la ecuación de regresión, yo obtengo el valor ajustado, sí, que es el valor predicho. Entonces, lo que está haciendo esto es que está graficando los errores versus esos valores. En general, yo en esta gráfica no espero ver ningún patrón, no espero ver un comportamiento como de embudo, no espero ver que los datos estén bien concentrados en un valor ajustado y que en otro estén bien dispersos, sino que yo espero ver una nube de puntos amorfa, tal cual la veo ahí. O sea, no hay ningún problema. Bajemos. Ahí tenemos el histograma. El histograma se ve raro porque tenemos pocos puntos, ¿verdad? Y tenemos la gráfica de versus orden. Eso es para ver si no hay ningún sesgo, digamos, en los datos. Digamos de que esa se ve un poquito extraña. Yo esperaría ver oscilaciones entre valores positivos y valores negativos. Eso es probable que se vea así porque yo generé este set de datos, ¿verdad? Si ustedes ven alguna tendencia como que todos los datos a partir del dato 5 todos se van para arriba o todos se van para abajo, pues probablemente haya habido algún problema en cómo se recopiló la información. Y esto pues aquí ha pasado porque yo generé los datos, ¿verdad? Muy bien. Pero por lo demás pues no se ve tan mal, ¿no? Vaya. Entonces, de momento, qué sé yo, ¿verdad? Yo sé que podría utilizar esta ecuación. Ahora, ¿será que realmente todas las variables son útiles o yo podría eliminar alguna de las variables? Vamos a hacer una gráfica más. Vámonos a donde dice... Adelante, Derek. Usted acaba de mencionar que en el residuo versus el orden deberían oscilar entre positivos y negativos, ¿verdad? Sí. Y que no debería haber una tendencia, pero ¿qué pasa si en el ejercicio que se nos pone se da esa situación en la que o todos tienen una tendencia hacia arriba o se van para abajo? Ok. Bueno, la conclusión es que los datos no tienen aleatoriedad. O sea, se han recopilado datos sesgando los datos. Por ejemplo, se han recopilado todos de un mismo turno, seguido, ¿verdad? O hubo algún factor que sesgó la recopilación de información. Esa sería la conclusión, ¿no? Y eso no se puede corregir ya una vez los datos están tomados. Lo que se debe hacer es tomar más datos, ¿verdad? Y ajustar un modelo de regresión sin ese problema. Y es algo que no se puede corregir en los datos, ¿verdad? Ok, gracias. Para efectos de un ejercicio, pues esa sería la conclusión que ustedes tendrían que indicar, ¿verdad? Y listo, les quiero mostrar, le voy a quitar en un momento la pantalla a Vincent Ok. y les quiero mostrar, permítanme un segundo.
Ok. Les voy a mostrar algunos casos, ¿verdad? De lo que hemos estado conversando. Entonces, una de las gráficas que vimos es la gráfica de los residuales contra los valores ajustados, ¿verdad? Es la que estaba en la esquina superior derecha. Entonces, esta gráfica se hace de el residual es la diferencia entre el valor pronosticado y el valor real, es como el error, ¿verdad? Entonces, esta gráfica se hace calculando los errores y graficando el pronóstico y el error. Aquí ven. Esperen. ¿Sí? Entonces, el comportamiento debería de ser este, como el que dice, ningún patrón observable. Pueden haber otras cosas, por ejemplo, puede ver esto que yo veo como una especie de embudo, puede ver esto que todos los datos se concentren en torno al medio, o puede ver esto, ¿verdad? Que se vea como una curva. Cada uno de estos comportamientos tiene una explicación. Esto implica que la varianza no es constante, ¿verdad? Esto normalmente se suele deber a que hay un problema con la normalidad de los residuales. Para resolver este problema de que la varianza no es constante, lo que se suele hacer es que se suelen hacer transformaciones en la variable y. Que por ejemplo yo ya no ajusto y versus x1, x2, x3, sino que yo ajusto, ¿qué les puedo decir? La raíz cuadrada de y versus x1, x2, ¿verdad? x3. O y a la 1/3, ¿verdad? O 1 entre y. Esas son unas transformaciones que yo puedo hacer para corregir este problema, ¿verdad? Cuando yo veo esto en la gráfica de residuos versus valores ajustados, que es la que estaba en la esquina superior izquierda. Aquí está, miren. Implica que la varianza es una función incremental de y. Tengo el doble arco, que es este. Este se suele dar cuando los valores de algunas de las variables suelen ser ceros y unos. O sea, en variables de carácter binomial. Esto puede pasar, ¿verdad? Puede suceder. O, ¿verdad? No, perdón, cuando la y está entre 0 y 1, ¿verdad? Que eso implica que no es una regresión lineal lo que yo tengo que hacer, sino que una regresión logística. Por eso está fuera del alcance del curso. O, bueno, ¿qué es lo que dice aquí, verdad? Lo que se suele hacer, ¿verdad? Es hacer una transformación, dice, al regresor, o sea, hacerle una transformación a y o una transformación a la variable de respuesta, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se hace, ¿verdad? En Minitab yo puedo elegir cuál es la transformación que voy a hacer, pero eso está fuera del alcance del curso. En el caso de que me dé una gráfica como esta, cuando yo grafico los residuales versus los valores ajustados, y me da así una curva, quiere decir de que probablemente yo no tenga que usar una regresión lineal, sino que lo que tenga que hacer es una regresión cuadrática o de algún polinomio, ¿verdad? Eso es lo que implica, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Implica no linealidad, eso significa que otras variables del regresor se necesitan en el modelo, como un término al cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, o alguna interacción. Otra cosa que podemos ver en la gráfica de residuales, ¿verdad? Es puntos que están bien lejos de todos los demás. Por ejemplo, podemos ver aquí algún punto que está súper grande o súper chiquito, ¿verdad? Esos suelen ser outliers, o sea, suelen ser valores atípicos. Normalmente, ¿verdad? Cuando eso sucede, uno lo que tiene que hacer es verificar si realmente ese dato que me generó ese punto es a una condición que no se va a volver a dar en la vida. Y si encontramos que eso es así, entonces yo puedo omitir esa observación y ajustar mi regresión. Caso contrario, si yo no tengo una explicación de por qué ese valor es anormalmente alto o bajo, no lo puedo eliminar. Aquí, digamos, hay algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos, esta es la gráfica de residuales versus valores ajustados para una regresión. Vean que lo único que parece raro es este dato de acá, ¿verdad? De ahí, pues yo no veo ningún patrón extraño aquí. Sería de investigar qué es lo que pasó, si realmente es un outlier.
esto es las gráficas que daba Excel, ¿verdad? Los residuales versus cada una de las variables. Entonces esto es los residuales versus X1 y esto es los residuales versus X2. Vean que este punto siempre aparece como outlier, ¿verdad? Aquí no se ve ninguna cosa extraña, pues yo esperaría no ver patrones curvos, ni ver concentraciones de datos, ni ver embudos, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Que es el gráfico de, este es el gráfico de respuesta contra tiempo, en el que está como la correlación, en el último que vimos en la parte superior de abajo, ¿verdad? Yo les decía que se miraba un poco raro porque miraba un montón de datos arriba y un montón de datos abajo. Es este, ¿ve? Residuales en secuencia de tiempo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Esta gráfica se va a ver como el 4.5A, o sea, así, ¿verdad? Como esto. Dice que los puntos pues oscilan más o menos, ¿verdad? Como arriba, abajo, ¿verdad? Una gráfica como esta, en la cual yo tengo un punto arriba, un punto abajo, un punto arriba, un punto abajo, indica autocorrelación, ¿verdad? Esto quiere decir de que, ¿qué les puedo decir? Que un dato depende del anterior, pues, por ejemplo, yo calibré una máquina y el dato 2 depende de la mala calibración que hice del dato 1, el dato 3 del dato 2. Entonces, este problema no se puede corregir, ¿verdad? No, normalmente. Hay formas específicas de detectar este problema, pero escapan del alcance de esta materia, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que una gráfica normal pues debería de verse así, ¿no? Ya. Más o menos oscilar como aleatoriamente alrededor de esta línea horizontal. Ok. Quiero ver. Estas son las gráficas que daba Excel, ¿verdad? Graficar los residuales sobre las variables. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren. Vamos a ver. Cualquier estructura en esta gráfica, dice, indica que la incorporación de esa variable puede mejorar el modelo. Graficar los residuales contra el regresor no es la manera más efectiva para revelar una transformación. Sí, pero en general, ¿verdad? Todas las gráficas de residuales no deben de tener ningún patrón. Y si yo veo patrones como de embudo o curvas, eso implica que es necesaria una transformación o incluir un modelo de orden cuadrático o cúbico, ¿verdad? En lugar de un modelo lineal como el que estoy haciendo. Este libro, si se lo pueden conseguir, es muy bueno. Miren, Linear Regression Analysis de Montgomery. Yo lo utilicé para una de mis maestrías, ¿verdad? Y es buenísimo. Ahí incluso hay un capítulo para regresiones categóricas, ¿verdad? Que es también súper bueno. Pero esto es si ustedes quieren ampliar, ¿no? Porque tiene unas cosas un poquito feas de diseño de experimentos. Bueno, entonces continuemos. Entonces, ya vimos las gráficas de nuestros residuales, pues yo pareciera que no hay ningún problema y puedo continuar. Voy a poner... espérame. Vaya. Ok, entonces yo tengo ahí, ¿verdad? Ya mi regresión, yo ya vi que el modelo es válido, rechacé la hipótesis nula. Y entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. Dadas las otras X, ¿es importante el efecto de esta X en particular o es posible eliminar esta variable? O sea, para tener un modelo pues más fácil de manejar, ¿no? Y más fácil de estar alimentando. Entonces, yo puedo hacer pruebas de hipótesis a nivel de variables individuales. Entonces, vean la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis nula es de que la variable no influye, o sea, no tiene nada que ver en el efecto Y. Y la hipótesis alternativa es de que el coeficiente es diferente de 0, o sea, que sí tiene algo que ver, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer estas pruebas de hipótesis. El estadístico de prueba ya es un estadístico T, ¿verdad? Porque solamente una variable, no un estadístico F como en el ANOVA, porque son múltiples variables simultáneas. Y estos estadísticos T los calcula Minitab o Excel, ¿verdad? No tengo por qué estarlo yo haciendo. Lo que sí tengo que tener claro es la hipótesis, ¿verdad? Que se está verificando. Entonces, yo puedo rechazar esta hipótesis nula de que el factor no importa y que yo puedo eliminar este término de la regresión.
cuando se cumplen estas dos cosas, ¿verdad? El estadístico de prueba es mayor que T de alfa medio con estos grados de libertad o siempre con el valor P. Si el valor P es bien chiquito, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces veamos aquí. Aquí se ve algo feo, tal vez. No sé si podemos presentar de nuevo, Vincent. Primero veámoslo en Excel. Bueno, ok. Dale. Vamos la regresión. Vale. Entonces vean ustedes de que ahí están los coeficientes, ¿verdad? Está la intercepción, está X1 y X2, donde en la tercera, en la fila 16 a la 19. Entonces vean ustedes que ahí aparece el error típico, aparece el estadístico T, y ahí donde dice probabilidad, lo que tenemos nosotros es el valor P de cada una de las variables, que es el punto 6633, la columna E. No sé si la podemos marcar, Vincent, con otro colorcito. 0.3560, esta. Ajá, esa columna, esos tres valores que están ahí. Vale. Entonces, esos son los valores P asociados a cada uno de los términos, incluyendo el intercepto. Con esos valores P yo puedo verificar si yo puedo rechazar cada una de esas hipótesis nulas que yo puedo generar para cada coeficiente, ¿verdad? Entonces, fíjense que según aparece ser el intercepto, yo lo podría omitir de mi regresión, porque vean que el valor P es bien alto, ¿verdad? Acuérdense, entre más chiquito sea el valor P, si el valor P es chiquito, yo puedo rechazar la hipótesis nula. Ahí tengo un valor P bien grande, entonces yo podría decir que el intercepto no sirve para nada, yo lo podría omitir de mi modelo. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos haciendo la regresión, nos parecía una opción que decía omitir intercepto? Pues a estas alturas, ya con estos resultados, yo podría eliminar el intercepto de mi modelo de regresión porque yo ya veo que no afecta en nada, porque el valor P es mucho mayor que alfa. ¿Verdad? Pero veamos las otras variables. Tengo una variable de un valor P de 0.035 y otra con un valor P de 0.003. Ambos son menores que alfa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo rechazar la hipótesis nula, que indica que los valores de los coeficientes son cero, y eso implica de que ambas variables son importantes. O sea, alfa 0.5, ajá. Ambas variables son importantes. Yo no puedo eliminar ninguna porque las dos están contribuyendo a explicar la Y. Si, por ejemplo, X1 me hubiera dado un valor P de 0.08, digamos, y X2 fuera como tal, yo podría decir, miren, en lugar de manejar dos variables, yo mejor elimino X1 y solo me quedo con X2, ¿sí? Ustedes pueden eliminar variables, pues si sus valores P son mayores que alfa, porque eso implica que la variable no contribuye en nada al modelo, porque estamos fallando en rechazar la hipótesis nula que les mostré anteriormente, ¿verdad? Entonces, por el momento, no las quito y las dejo ahí. Ahora, cuando ustedes vayan a eliminar variables de un modelo, hay que eliminarlas una por una, ¿sí? Porque si existen variables redundantes, que es lo que yo les decía, que el R cuadrado entre las dos variables es alto, ese problema se llama multicolineariedad. Y cuando hay multicolineariedad, quitar una de las variables repetidas me puede cambiar todo el modelo un montón, ¿verdad? Entonces la recomendación es, si van a quitar variables, empiecen una por una, o sea, quiten una y vuelvan a ajustar, ¿verdad? Y siempre quiten aquella que tenga el valor P más grande, porque un valor P más grande es que la variable es la que menos afecta. Entonces, por ejemplo, en este modelo, si yo tuviera que quitar algo, yo empezaría por el intercepto, que es la que tiene el valor P más grande. ¿Sí? Ok, vámonos ahora a Minita. Vamos para arribita, creo que arriba estaba el ANOVA. Vale. Ahí está el ANOVA. Miren, ahí están los ANOVAs para las variables. Tenemos el ANOVA de la regresión, que ya habíamos dicho que era válido, ¿verdad? Tenemos el ANOVA, el valor P para la cantidad de minoristas, que es X1, vemos que es 0.03, lo mismo que Excel.
y para gastos en publicidad, que es 0.003, ¿verdad? O sea que las dos variables contribuyen, no puedo quitar ninguna de las dos. Y veamos qué más nos daba. Subamos, ¿qué más hay ahí? Vaya, está la ecuación de regresión. Entonces ahí tenemos, si yo quisiera predecir las ventas serían el intercepto, que es menos 1.39 más 0.00469 por x1 más 0.40039 por x2. Ojo, ya vimos nosotros en Excel que yo puedo omitir el intercepto, pero eso no quiere decir borrarlo de esta ecuación, no, sino que hay que pedirle a Minitab que vuelva a calcular la regresión, ¿sí? O sea, no es solo quitarlo de ahí, pues hay que volver a calcular la ecuación de regresión, pero sin el intercepto. O sea, solo hay que decirle al software que no lo ponga, ¿ya? Y no es que nos va a dar lo mismo, pues va a cambiar un poquito los coeficientes. En general, miren, yo no, o sea, eso es opcional, pues si quitarle el intercepto, no. Realmente el intercepto no suele tener un gran impacto en nada, pues. O sea, vamos a ver, ¿qué más? Bueno, otra cosa que es importante de esto es ese FIB. Eso se llama factor de inflación de la varianza. Esa es una medida numérica objetiva para poder determinar si hay variables redundantes. Dependiendo del libro que se consulte, ¿verdad? Por ejemplo, este libro que les estaba mostrando de Montgomery, dice que cuando ese FIB vale más de 10, quiere decir de que las dos variables son redundantes y tenemos que eliminar una, ¿verdad? Para evitar que se pierda poder predictor. Otros textos, como por ejemplo el de Pronósticos de los Negocios de John Hancock, sí, John Hancock creo que se llama. Sí, ese es otro autor. Ese propone, ¿verdad? Que si nosotros encontramos valores superiores a 5, entonces que eso implica que hay variables redundantes, ¿verdad? O multicolinearidad, así se llama eso, multicolinearidad. Para el caso, pues nuestro FIB nos da de 1.5, yo pensaría que no hay ningún problema, o sea, no hay variables redundantes, eso implica que el modelo va a ser buen predictor, ¿verdad? Muy estable en las predicciones, ¿sí? Esa es otra cosa importante, fíjense que eso no lo saca Excel, pero nosotros lo podemos sacar manual. Déjenme ver. Voy a regresar a la presentación. Muchas gracias, Vincent. Ok, ok. Es que tantas cosas que hablar de regresión. Yo estudié esta cosa 6 meses, solo fue una materia en mi vida. Guácatela. Vaya. Entonces, pues esta es la hipótesis que estábamos verificando. Como mis valores P, al menos de la variable, ¿verdad? Son más chiquitas que alfa, pues yo no tengo que quitar ninguna. Y esta es mi ecuación de regresión, ¿verdad? Que es la misma que nos mostraba Vincent en Minitab. Ahora, puede ser, como les mencionaba, que les salga que alguna variable no es significativa, o sea que no pueden rechazar la hipótesis nula. Entonces, el procedimiento es identificar la que tiene el valor P más grande, eliminar esa variable y recalcular. O sea, no quitarlas todas de una vez, sino que quitar una, volver a recalcular la regresión. Y esta advertencia, ¿verdad? Cuando hay interrelación entre variables independientes, o sea, cuando hay multicolinearidad o variables redundantes, todo el modelo se altera un montón, o sea, los coeficientes cambian y todo cambia un montón. Entonces, lo mejor es ir viendo uno por uno. Esta es la multicolinearidad, ¿verdad? La multicolinearidad es cuando las variables independientes están súper relacionadas, ¿verdad? Esto es malo, pues como les decía, para efectos de estabilidad del modelo. Para medirlo se usa el FIB, ¿verdad? Factor de inflación de la varianza, o VIF, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Variance Inflation Factor, ¿verdad? Lo que yo quiero es de que el BIF sea chiquito, ¿verdad? O sea, chiquitito. Como les mencionaba, si esto es mayor que 5, según John Hancock, ese autor, ¿verdad? Hay problemas. Y si es mayor que 10, pues según Montgomery,
pues es serio. Aquí depende del criterio de cada autor. ¿Qué es lo que se hace para resolver este problema? Pues lo que se hace es que se eliminan algunas de las variables redundantes. Por eso, de nuevo, eliminar las variables una a una, ¿verdad? Esto es cómo se calcula manual. Eso pues creo que... Vaya, hagamos algo porque ya me siento un poco cansada porque estoy en la oficina y ando con mascarilla de la N95. Ya me siento un poco agotada. Si gustan, quedémonos hoy hasta acá. En la próxima clase vamos a hablar de cómo se calcula ese BIF manualmente para que ustedes lo sepan, por cultura general. Y vamos a hablar de cómo interpretar un modelo con una variable cualitativa, pero que solo tenga dos niveles, vea, 0 o 1. Entonces vamos a continuar en la próxima clase. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos conversado hasta el día de hoy, hasta este momento. ¿Está todo bien? Ok. Bueno, entonces, ¿verdad? Nos veremos el próximo jueves y vamos a seguir viendo este tema. Así que hasta la próxima clase, chicos. Que pasen buenas tardes y gracias a Vincent por el apoyo por ahí. Gracias, buenas tardes. Cuídense, adiós.